Gracias, señor presidente. Faltan 5 minutos para que sea la hora en que usualmente concluimos la sesión. Yo consultaría a usted, señor presidente, requeriría un poco más de tiempo. Si me puedo tomar 10 minutos adicionales o me anota para el jueves, lo que usted Yo creo prefiera. que podríamos tomar los 10 minutos más. Perfecto. Gracias, señor presidente. Yo tampoco comparto esta parte del proyecto. Coincido con mucho de lo que dijo el ministro Cosío. Y adicionalmente estoy en contra tanto de las argumentaciones del proyecto como las que se dieron ahora por el ministro ponente en atención a lo siguiente. En primer lugar, desde un punto de vista tanto de la doctrina, ya que se ha hablado de la doctrina, como de la práctica de la justicia constitucional, no solo en México, sino en general en el mundo, se ha establecido de manera reiterada por los doctrinarios y por los tribunales, incluyendo esta Suprema Corte, que la regla general es la procedencia de los juicios de constitucionalidad, llámense amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Y la excepción es la improcedencia. Y si esto es así, la improcedencia del juicio requiere, por un lado, texto constitucional expreso y dos, son de aplicación estricta. No se pueden ampliar con motivaciones de la exposición de motivos, del proceso legislativo, con argumentos sociológicos, crear una improcedencia que no esté en la Constitución. Inclusive, las causales de improcedencia del juicio de amparo que están en la ley de amparo o de las acciones y controversias que están en la ley reglamentaria correspondiente, son constitucionales sí y solo si repiten las improcedencias constitucionales o establecen aquellas que se derivan de la propia técnica de cómo generó el constituyente las instituciones. Y las improcedencias jurisprudenciales que ha establecido esta Corte a lo largo del tiempo siempre se apoyan en la interpretación de estas improcedencias constitucionales o legales. Las improcedencias, al ser excepciones al principio de procedencia, al principio de proacción, no pueden generarse de manera espontánea por un tribunal constitucional. Esto es contrario a la práctica reiterada de esta Suprema Corte y a la práctica de la mayoría de los tribunales constitucionales serios del mundo. Y el artículo 105 es muy claro cuando establece que la acción de inconstitucionalidad puede promoverse por el equivalente al 33% de los integrantes de alguna de las legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano. Y me parece que la única lectura razonable que puede tener este precepto es que el 33% es un mínimo, es al menos el 33%, porque de lo contrario entonces tendríamos que decir que es solo el 33%, tampoco podría ser ni el 34, ni el 35, ni el 40, ni el 50. Y tradicionalmente esta Corte ha sostenido que el 33% es un mínimo. Hay dos argumentos fundamentales que utiliza el proyecto para establecer que no hay legitimación en este asunto. Primero, se dice que el procedimiento de reforma constitucional, artículo 105, se advierte que la acción de inconstitucionalidad fue concebida como un mecanismo a favor de las minorías legislativas. Y segundo, que una mayoría de diputados de una legislatura sería suficiente para derogar o modificar la norma que estiman inconstitucional, lo que haría necesario recurrir al control constitucional. Después me referiré al argumento psicológico o del lenguaje utilizado. El primer argumento me parece que no se sostiene. Una cuestión es que, de acuerdo al procedimiento legislativo, esta acción de inconstitucionalidad se haya concebido para defender a las minorías, y otra es establecer que a partir de ahí, sin que el constituyente lo haya previsto, nosotros vamos a establecer un tope máximo a quienes pueden promover la acción. Me parece que sería extrapolar por completo lo que estableció el constituyente.
Y todos los doctrinarios que nos han señalado, hasta donde yo entendí, todos hablan de que el origen de esto es proteger a las minorías. No dicen qué pasa cuando lo promueve una mayoría, y aunque lo dijeran, pues no nos vincula, salvo que nos dieran argumentos sólidos para sostener otra cuestión. Que el medio de control haya sido pensado para proteger a minorías legislativas no quiere decir que nosotros vamos a traducir esa intención en una regla de improcedencia, porque aquello fue únicamente para advertir, para justificar por qué se requería un instrumento de defensa de las minorías, la conveniencia para establecer este control. Una cosa son las razones que tuvo el poder reformador de la Constitución para adoptar una institución procesal, y otra muy diferente, la manera como la institución fue diseñada. Y la institución no establece en modo alguno un límite máximo a el porcentaje de legisladores que pueden impugnar una reforma. El segundo argumento sobre que podrían reformar la ley me parece que tampoco avala la postura del proyecto. Ya hablaba el ministro Coisillo, yo coincido, la diferencia de quórum de asistencia de votación, pero además me parece que esto parte de una situación meramente hipotética. ¿Podrían reformarla? No lo sabemos. Los procesos políticos legislativos parten de una gran cantidad de coyunturas, con dependencia del cambio de integraciones, el momento político, el quórum, la situación, los arreglos políticos entre las fracciones. Y otra regla que ha sido invariable en esta Suprema Corte es que las causales de improcedencia deben estar plenamente probadas. Aquí se establece una causal de improcedencia por una razón hipotética, pero además me parece que se incurre en una confusión. El proceso legislativo no es un medio de control constitucional, donde sacamos que como eventualmente, hipotéticamente, se pudiera quizás reformar la ley, se pierde la acción de un mecanismo de control abstracto de la constitucionalidad. Este es un control abstracto que se promueve en interés de la propia Constitución y que me parece que se distingue claramente entre una mayoría o minoría, un porcentaje que promueve la acción, y quien, representando al órgano, en este caso al Congreso local, contesta la demanda. Yo creo que son cosas muy distintas. Y esto que estamos sosteniendo ha sido reiteradamente establecido por los precedentes de este Tribunal Pleno, en el cual se ha dicho que la conducta asumida por alguno de los órganos que participan en el proceso legislativo no tiene implicación alguna en la acción en contra de la ley. Por ejemplo, en 2 acciones de inconstitucionalidad de este Tribunal Pleno. La Suprema Corte ha sostenido que no es requisito para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad que los diputados hayan votado en contra de la ley. Podríamos, todos los argumentos que se han dado en el proyecto, asumirlos para decir entonces si votaste a favor de la ley no tienes acción. Y también se ha dicho que el presidente de la República puede impugnar en acción de inconstitucionalidad aunque no utilice el veto. El veto también puede hipotéticamente llevar a una modificación del proyecto de ley que se le presenta al presidente. Sin embargo, la Corte ha dicho que este no es menoscabo, es decir, la conducta de quienes aprueban una ley o quienes participan en el proceso legislativo no les resta la acción. Y por último, este argumento de interpretar el lenguaje de la acción, a mí me parece que esto no hay manera de que a partir de que se utilice el lenguaje vamos a decir que la acción es improcedente. Basta que haya un escrito en el que se impugna una determinada ley, en el que se identifican los preceptos y se dan argumentos para que por esta circunstancia se tenga necesariamente que admitir a trámite por esta razón la acción de inconstitucionalidad. No creo que nos toque a nosotros tratar de adivinar cuál es el estado psicológico de quienes promueven acciones, juicios o recursos. Y me parece que el lenguaje
de podría no lleva a conclusión de que no puedan hacerlo. Incluso muchas veces en este tribunal pleno, en proyectos que se han presentado, se dice, ¿qué nos vino a preguntar el quejoso? ¿O qué nos vino a preguntar el actor? Y ponemos a partir de preguntas los proyectos. Entonces, a mí me parece, con todo respeto, que sería un precedente sumamente peligroso interpretar el lenguaje de una norma, de una demanda, cuando además hay suplencia de la queja absoluta. No sé, si como dijiste, podría ser inconstitucional y no que es inconstitucional, entonces es improcedente. Yo no lo puedo, por supuesto, coincido. No es una consulta. Si fuera una consulta no podríamos anular la ley con efectos generales. No es un control previo porque no existe. Y la comparación que hacía el maestro Fixamudio, que el ministro Pérez Dayán refería, entre el sistema francés y el sistema europeo continental, es tan diferente porque en el sistema francés no hay tribunal constitucional. Entonces hay una especie de consulta, de control previo, son sistemas completamente distintos. Y yo no conozco ningún doctrinario que haya dicho que tiene que haber un tope a los legisladores que vienen a impugnar una norma. Consecuentemente, yo estoy en contra de esta parte del proyecto. Me parece que contradice una tradición añeja de esta Suprema Corte en materia de improcedencias. Me parece que desconoce una tradición de más de 21 años de cómo hemos manejado en este tribunal la acción de inconstitucionalidad, y me parece que generaría un precedente peligroso en cuanto que nosotros pudiéramos generar, diseñar y elaborar causas de improcedencia que no tienen fundamento en texto constitucional. Gracias, presidente.